Buenas noches, soy Percy González Peña, residente de Cirugía General de segundo año, y el día de hoy voy a hacer una pequeña revisión sobre los cálculos biliares. Esta presentación está orientada a los pacientes que generalmente sufren de estos problemas o personas que nunca habían escuchado esta enfermedad y que es importante que la conozcan porque es bastante común en nuestro medio. El día de hoy vamos a tratar temas de qué son los cálculos biliares, cómo se producen y cómo tratarlos. Primero, ¿qué son los cálculos biliares? Los cálculos biliares son pequeñas piedras que se producen dentro de la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar que se encuentra en la parte superior derecha del abdomen, debajo del hígado, y cuya función es almacenar bilis y botarla para que en el intestino, una vez que llegue la comida, ayude a disolver la grasa. Estos cálculos vamos a ver por qué se producen más adelante, pero para que sepan, los cálculos son piedritas en la vesícula. ¿Para qué sirve la vesícula o la bilis? Es semejante, es parecido a, tiene la función de un sacagrasa en los alimentos. Permite disolver la grasa de nuestros alimentos para que esto pueda ser digerida y absorbida. Si en la vesícula Este, ¿podríamos disolver las grasas? Sí. ¿Por qué? Porque esta vesícula solamente sirve para almacenar la bilis. Y la bilis es la que produce el efecto de eliminar las grasas. La vesícula lo único que hace es contenerlo. Y como la función de la vesícula es almacenar la bilis para que cuando venga cuando venga la grasa, botar toda la bilis de golpe. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros comemos grasa, la vesícula va a tratar de botar toda la bilis que tenga. Eso es importante. ¿Por qué? Porque generalmente el comer comida grasa va a ser la principal causa de dolor en pacientes que tengan cálculos biliares. Por esto mismo. Porque cuando comemos grasa, la vesícula se va a contraer para botar la bilis y va a generar dolor, porque es como una bolsita de globos, es una bolsita con un globito con varias pedritas, y al momento de esta bolsita contraerse, hacerse chiquita para botar toda la bilis, como van a ser las piedras, va a generar dolor. ¿Qué favorece la aparición de los cálculos? ¿Todos tenemos cálculos? No. Generalmente los cálculos aparecen en personas obesas, personas que comen mucha grasa. ¿Por qué? Porque no van a metabolizar bien la grasa, no la van a digerir bien y esta se va a almacenar en el cuerpo. Como se almacena en el cuerpo, también en la vesícula. Las mujeres, ¿por qué las mujeres? Porque tienen mayor concentración de grasa en el cuerpo. Las personas mayores de 40 años y las madres que han tenido muchos hijos, porque en cada embarazo se producen hormonas que hacen que la vesícula se contraiga menos y esta produzca cálculos. Por lo tanto, cualquier persona que tenga estas cosas, estas características, puede tener cálculos biliares. Eso no quiere decir que todas las personas, todas las mujeres de 40 años con hijos van a presentar cálculos. No, solamente algunos, pero esas son las causas que hacen que aparezcan con mayor frecuencia que otras. ¿Qué síntomas producen los cálculos? Como mencioné, como la vesícula sirve para botar la bilis, cuando comemos grasas, una vez que comamos grasas, vamos a tener dolor intenso en la parte superior derecha. También puede producir náuseas y vómitos. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que cada vez que tenga dolor tengo que ir a emergencia? No necesariamente. A veces puede ser un dolor leve, un dolor suave, despacio, que puede pasar solo o puede pasar con puede pasar solo. Pero si es que ya tenemos fiebre o notamos que nos ponemos amarillo o el dolor sigue y no para, ya tenemos que ir a emergencia, porque quiere decir de que eso se puede ver complicado. ¿Cómo se curan los cálculos en la vesícula?
Se curará con hierbas, con cirugía electiva o cirugía de emergencia. Acá podemos ver que el paciente está triste, le están pasando sangre. ¿Por qué? Porque es una emergencia, que su vida corre peligro. ¿Cómo se curará? ¿Cuál de los tres? ¿Se curará con hierbas? No. Los cálculos no se curan con hierbas. ¿Por qué? Porque estas hierbas no van a hacer los cálculos. Los cálculos son muy duros. Muchas personas creen que el chancapiedras que se usa en los cálculos del riñón sirve también para los cálculos de la vesícula, pero no, no sirve. ¿Se curará con cirugía? Sí, la cirugía es la única forma de curar los cálculos. No se cura con pastillas. Las pastillas sirven para calmar el dolor. Pero sí o sí, si un paciente, si a usted le han dicho que tiene cálculos, se tiene que operar. ¿Cómo se opera? Se opera electivo, o sea, sacando cita o de emergencia. Se opera electivo, con cita. ¿Por qué? Porque en la emergencia, está bien, algunos se pueden operar de emergencia, pero si es que todos van a emergencia, este, la cirugía de emergencia es una cirugía rápida. Llegas, pasa un par de horas, quizá un día o dos, y te operan. Pero ahí no te ha visto el neumólogo, el cardiólogo. En cambio, por la cirugía electiva, te ven todos. Cuando sacas tu cita, si tienes diabetes, te ve el doctor que ve la diabetes. Si tienes la presión alta, te ve el doctor que tiene la presión alta. En cambio, de emergencia, el objetivo es salvar la vida, porque el paciente puede fallecer o le pueden pasar más cosas. Finalmente, ¿cómo yo sé que tengo cálculos? ¿Solo por el dolor? No. Necesitamos una ecografía. La ecografía nos va a decir si tenemos cálculos y eso nos va a ayudar bastante para saber cómo está, si es que se puede operar o no, si ya está para operar de emergencia o si ya está para operar de forma con cita. Bueno, ya que sabemos que el tratamiento es sacar la vesícula, muchos se preguntan, doctor, ¿pero cómo viviré después de la cirugía? ¿Podré comer normal? ¿No voy a poder comer grasa nunca más? Esas son mentiras, esos son mitos. Después de la cirugía, uno va a estar tranquilo, ya no va a tener ese mismo dolor que tenía antes. ¿Va a tener un poquito de dolor? Sí, va a tener un poquito de dolor, pero es propio de la cirugía. Pero con el paso de los días, el paciente va a estar tranquilo y poco a poco, al promedio de un mes, ya va a poder comer un poquito de grasa. Ya no va a tener miedo a comer grasa, hamburguesas, salchipapa, pollo a la brasa. No, ya va a poder comer tranquilo. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de ayuda esta presentación corta para que sepan qué son los cálculos biliares, cómo reconocer o cómo pensar de que uno tiene cálculos biliares, qué es lo que tiene que hacer. En caso de que uno tenga cálculos biliares, cuándo ir a emergencia y cómo operar. Cuándo es que se debe operar. Obviamente su médico le va a indicar todo esto. El médico viendo sus exámenes de sangre, viendo su ecografía, examinándolo, va a poder determinar cuándo se opera. Pero eso es a grandes rasgos un pequeño resumen para que puedan saber qué son los cálculos biliares y cómo tratarlos. Nuevamente espero que haya sido de su agrado y que haya sido útil para ustedes. Muchas gracias.